Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama y el salseo del mundo del espectáculo turco nunca descansan. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que, va a dar que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el turbio, misterioso y francamente escandaloso mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya sé lo que están pensando, pero si ya no están juntos. Y tienen razón, technically speaking, no lo están. Pero, ¿y si les digo que la sombra de Kerem sigue acechando a Hande? ¿Qué me dirían si les revelara que hay indicios, pistas e incluso evidencias de que Kerem podría haber estado espiando a Hande? Prepárense para atar cabos, analizar fotos y desempolvar viejas entrevistas porque hoy vamos a desentrañar este intrincado laberinto de celos, secretos y obsesión. No se muevan de sus asientos porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, corran a suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos cargados de drama y chisme turco. Vamos a sumergirnos en esta bomba. Y es que, a ver, seamos honestos, la relación entre Hande y Kerem fue un torbellino. Un romance de película que nació en los sets de Senkalkapm y que, como suele pasar en las películas y en la vida real, terminó de una manera, digamos, abrupta. Pero aunque la historia de amor haya terminado, parece que algunos cabos quedaron sueltos, muy sueltos. Todo esto, mis queridos chismosos, empieza con pequeñas cosas. Comentarios aquí y allá, actitudes sospechosas y sobre todo un comportamiento extraño por parte de Kerem que con el tiempo ha ido levantando cada vez más sospechas. Empecemos por lo más obvio, su obsesión por estar enterado de todo lo que Hande hace. No me refiero a seguirla en redes sociales, que eso lo hacemos todos culpables. Me refiero a saber detalles que a menos que tengas una fuente muy cercana, son imposibles de conocer. Por ejemplo, hace unos meses, Hande fue vista cenando en un restaurante con un amigo. Al día siguiente, Kerem fue fotografiado en el mismo restaurante a la misma hora, sentado en la misma mesa. ¿Coincidencia?, dirán algunos. Sospechoso, digo yo. ¿Quién va a un restaurante en específico, a la misma hora que su ex, a sentarse en la misma mesa? La excusa oficial fue que le gustaba el ambiente del lugar. Sí, claro, y a mí me gusta la lotería, y nunca me toca. Pero esto no es todo. Hay un rumor que circula con mucha fuerza en los círculos de la farándula turca: Kerem tiene informantes. Sí, así como lo oyen. Gente que trabaja cerca de Hande y que le pasa información sobre sus movimientos, sus amistades e incluso sus conversaciones. Imagínense el nivel de paranoia. Algunos dicen que son camareros, otros que son maquilladores, incluso hay quien apunta a que podría haber alguien infiltrado en el círculo más cercano de Hande. Un topo. Una espía. Esto es digno de una película de James Bond. Y claro, todo esto ha generado una gran polémica. Hay quienes defienden a Kerem, argumentando que simplemente está dolido por la ruptura, y que no hay nada de malo en querer saber cómo está Hande. Otros, por el contrario, lo critican duramente, acusándolo de ser un acosador y de no respetar la privacidad de su expareja. Pero, ¿tenemos pruebas concretas de todo esto? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. No tenemos un vídeo de Kerem contratando un detective privado, ni una grabación de una conversación telefónica comprometedora. Pero tenemos pistas. Muchas pistas. Por ejemplo, recordemos aquella vez que Hande fue de viaje a Italia. Días después, Kerem apareció por sorpresa en el mismo país, en la misma ciudad, hospedándose en el mismo hotel. La excusa oficial fue que tenía compromisos laborales. Pero casualmente esos compromisos laborales nunca se concretaron. No hubo entrevistas ni sesiones de fotos, ni siquiera una simple publicación en sus redes sociales. Simplemente desapareció. ¿Será que su verdadero compromiso era otro? ¿Quizás seguirle los pasos a su exnovia? Otro ejemplo, durante el rodaje de una nueva serie de Hande, Kerem fue visto merodeando por los alrededores del set de grabación. Según testigos, se le veía nervioso, inquieto, como si estuviera buscando algo o a alguien. Cuando fue abordado por la prensa, se limitó a decir que estaba dando un paseo. ¿Un paseo cerca del lugar donde trabaja tu exnovia? ¡Qué casualidad! Y no nos olvidemos de las redes sociales. Si bien Kerem y Hande ya no se siguen en Instagram, algunos fans han notado que Kerem sigue de cerca las cuentas de los amigos y familiares de Hande. Les da me gusta a sus fotos, comenta sus publicaciones e incluso, en algunas ocasiones, ha llegado a interactuar con ellos en privado. ¿Será que está intentando mantener el contacto con Hande a través de terceros? ¿O simplemente está tratando de obtener información sobre ella de manera indirecta?
Pero la joya de la corona, el detalle que realmente ha encendido todas las alarmas, es un incidente que ocurrió hace unas semanas. Ande estaba en una fiesta privada con sus amigas cuando, de repente, un dron sobrevoló la zona. Los asistentes a la fiesta se sintieron invadidos y alertaron a la seguridad, quienes lograron derribar el dron. ¿Y adivinen qué? Según fuentes cercanas a la investigación, el dron estaba registrado a nombre de, adivinaron, Kerem Bürsin. La excusa de Kerem fue que había comprado el dron para grabar vídeos de sus perros y que, por error, se había activado y volado hasta la fiesta de Ande. Una excusa tan ridícula que no se la cree ni él mismo. ¿En serio, Kerem? ¿Un dron que se activa solo y vuela hasta la fiesta de tu exnovia? Por favor. Ahora bien, aquí es donde entra la especulación, pero una especulación fundamentada, claro está. ¿Por qué Kerem estaría espiando a Ande? ¿Qué motivos podría tener para comportarse de esta manera? La respuesta más obvia es celos. Recordemos que la relación entre Ande y Kerem fue muy intensa y que ambos estaban muy enamorados. La ruptura debió ser muy dolorosa para ambos, pero quizás Kerem no ha logrado superar la situación. Ver a Ande rehacer su vida, salir con otros chicos, tener éxito en su carrera, podría estar generando en él una gran frustración y una necesidad de saber qué está pasando en la vida de su expareja. Otra posible explicación es que Kerem se arrepienta de la ruptura. Quizás se da cuenta de que cometió un error y que quiere recuperar a Ande. Es por eso que estaría intentando estar al tanto de todo lo que ella hace, con la esperanza de encontrar una oportunidad para acercarse a ella y reconquistarla. Pero también hay una teoría más oscura, más siniestra. Algunos creen que Kerem está obsesionado con Ande y que su comportamiento roza la obsesión. Podría ser que la ruptura haya afectado su salud mental y que esté actuando de manera irracional y compulsiva. En este caso, el espionaje no sería una simple muestra de celos o arrepentimiento, sino una manifestación de un problema más profundo. Y seamos honestos, no sería la primera vez que vemos este tipo de comportamiento en el mundo del espectáculo. Muchos famosos han sido acusados de acosar a sus exparejas y, en algunos casos, incluso han llegado a cometer actos de violencia. No estoy diciendo que Kerem sea un acosador o que vaya a cometer un acto de violencia, pero sí creo que su comportamiento es preocupante y que Ande debería tomar medidas para protegerse. ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? Bueno, ella no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio, tratando de no alimentar la polémica. Pero, según fuentes cercanas a ella, Ande está muy molesta y preocupada por el comportamiento de Kerem. Se siente invadida y acosada, y teme que la situación pueda escalar. De hecho, algunos medios turcos han publicado que Ande estaría considerando tomar medidas legales contra Kerem. Estaría buscando asesoramiento legal para presentar una orden de alejamiento y evitar que Kerem se acerque a ella o a su entorno. Sin embargo, otros medios aseguran que Ande no quiere judicializar la situación y que prefiere resolverlo de manera privada. Estaría intentando contactar a Kerem a través de amigos en común para pedirle que cese su comportamiento y que la deje en paz. Sea cual sea la decisión que tome Ande, lo importante es que se proteja y que haga lo que considere mejor para su bienestar. No podemos juzgarla por cómo reacciona ante esta situación, ya que solo ella sabe lo que está viviendo. Y mientras tanto, Kerem sigue sin dar explicaciones convincentes. Sus excusas son cada vez más ridículas y su comportamiento sigue siendo sospechoso. ¿Qué está pasando realmente por su cabeza? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Es realmente un acosador o simplemente un hombre dolido? Las respuestas a estas preguntas solo las tiene Kerem. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos observando, analizando y comentando todo lo que sucede en este culebrón turco que parece no tener fin. Llegamos al final de este escandaloso recorrido por el presunto espionaje de Kerem a Ande. Hemos analizado las pistas, las evidencias y las posibles motivaciones detrás de este comportamiento tan polémico. Recapitulando, hemos visto cómo la obsesión de Kerem por estar al tanto de la vida de Ande ha levantado sospechas sobre un posible espionaje. Desde las coincidencias en restaurantes y viajes, hasta el misterioso dron que sobrevoló una fiesta privada, los indicios apuntan a que Kerem podría estar vigilando de cerca a su exnovia. Hemos explorado las posibles razones detrás de este comportamiento, desde los celos y el arrepentimiento, hasta una posible obsesión. Hemos visto cómo Ande ha reaccionado ante esta situación, manteniendo el silencio y considerando posibles medidas legales. Y hemos analizado las excusas de Kerem, que cada vez parecen menos creíbles. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Seguirá Kerem espiando a Ande? ¿Tomará Ande medidas legales? ¿O lograrán resolver la situación de manera privada? Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo.
No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem está espiando a Ande? ¿O es todo una exageración? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que aman el drama turco. Y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos cargados de chisme y escándalo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos favoritos. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis chismosos. Que la cosa no termina aquí. Porque el salseo es como la buena telenovela, siempre tiene un giro inesperado. Y en esta historia, el giro está en las reacciones. Sí, porque después de que el rumor del espionaje de Kerem a Ande explotara como una bomba en las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Y vaya que son jugosas. Primero, tenemos a los fans de Anker, como se les conocía a los seguidores de la pareja. Están divididos. Un bando, los más románticos y optimistas, se niega a creer que Kerem sea capaz de algo así. Argumentan que todo es un malentendido, que los medios están exagerando la situación y que, en el fondo, Kerem y Ande se aman y que este es solo un bache en el camino. Sueñan con una reconciliación digna de un final de telenovela. Incluso han lanzado hashtags como #Kerem is innocent y #Anker forever, tratando de limpiar la imagen de Kerem y de mantener viva la llama de la esperanza. El otro bando, los más realistas, o quizás los más rencorosos, jajaja, no tienen piedad con Kerem. Lo tachan de tóxico, de acosador y de no superar la ruptura. Le exigen que deje en paz a Ande y que se dedique a su vida en lugar de estar obsesionado con la de su ex. Estos fans son fuego puro. Han creado hashtags como #Lifan de Alone y #Kerem is over party, y no dudan en criticar cada movimiento de Kerem en las redes sociales. La guerra está declarada. Y luego están los neutrales, los que observan la situación desde la barrera, con una mezcla de incredulidad y fascinación. Estos fans son los que más disfrutan del drama. Comentan las noticias con sarcasmo, analizan las pistas con lupa y se divierten con las teorías conspirativas. No se posicionan ni a favor ni en contra de nadie, simplemente disfrutan del espectáculo. Son los verdaderos chismosos profesionales. Pero las reacciones no se limitan a los fans. También tenemos a los medios de comunicación, que están haciendo su agosto con esta historia. Revistas, periódicos, programas de televisión, todos están cubriendo el escándalo con lujo de detalles. Se publican artículos con titulares llamativos, se entrevistan a expertos en relaciones de pareja, se analizan las fotos y los vídeos con lupa. La fiebre del chisme turco está en su punto más alto. Y hablando de medios, no podemos olvidar las fuentes cercanas a Ande y Kerem. Ellas son las que realmente tienen la información jugosa. Aunque la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato, algunos no dudan en filtrar detalles a la prensa, alimentando aún más la polémica. Se habla de mensajes de texto comprometedores, de llamadas telefónicas secretas, de encuentros furtivos. Un verdadero culebrón. Por ejemplo, una fuente cercana a Ande reveló a una revista que la actriz está realmente asustada por el comportamiento de Kerem. Se siente vigilada constantemente, dijo la fuente. Tiene miedo de que Kerem pueda hacerle daño. Según esta fuente, Ande ha reforzado su seguridad personal y ha cambiado sus rutinas para evitar encontrarse con Kerem. La cosa está seria, mis chismosos. Por otro lado, una fuente cercana a Kerem aseguró a otro medio que el actor está destrozado por la ruptura y que solo quiere saber si Ande está bien. No está obsesionado con ella, dijo la fuente. Simplemente se preocupa por ella. Después de todo, estuvieron juntos durante mucho tiempo. Según esta fuente, Kerem está arrepentido de la ruptura y está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar a Ande. ¡Ay, el amor! Pero volviendo al tema de los informantes, la historia se pone aún más escandalosa. Un usuario anónimo en una red social afirmó ser un antiguo empleado de la productora de Senkalkapm y reveló que durante el rodaje de la serie, Kerem solía preguntar a los miembros del equipo sobre los movimientos de Ande. Quería saber con quién hablaba, a dónde iba, qué hacía en su tiempo libre, escribió el usuario. Era como si estuviera obsesionado con ella. ¡Qué fuerte! Además, el usuario afirmó que Kerem llegó a contratar a un detective privado para seguir a Ande. Lo vi con mis propios ojos, escribió el usuario. Le entregaba informes y fotos de Ande. Si esto es cierto, Kerem se pasó de la raya. Por supuesto, esta información no está confirmada y podría ser simplemente un rumor malintencionado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva.
Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Pero no todo es drama y polémica. También hay momentos de humor en esta historia. Por ejemplo, la excusa de Kerem sobre el dron que voló solo hasta la fiesta de Ande se ha convertido en un meme viral en las redes sociales. Los usuarios han creado montajes y vídeos parodiando la situación, y se burlan de la poca credibilidad de la explicación de Kerem. El ingenio de la gente no tiene límites. Además, algunos fans han propuesto teorías conspirativas descabelladas sobre el espionaje de Kerem. Una de las teorías más populares es que Kerem es en realidad un agente secreto del gobierno turco y que está espiando a Ande por motivos de seguridad nacional. Ja ja ja. La imaginación es poderosa. Y hablando de teorías conspirativas, hay una que involucra a otra famosa actriz turca, Ayka Aysinturan. Algunos fans aseguran que Ayka es la culpable de la ruptura entre Ande y Kerem y que está detrás del supuesto espionaje. Según esta teoría, Ayka está enamorada de Kerem y está haciendo todo lo posible para separarlo de Ande y quedarse con él. Un triángulo amoroso digno de una telenovela mexicana. Por supuesto, esta teoría no tiene ninguna base sólida y es probablemente solo una invención de los fans. Pero como dije antes, el drama turco es como una buena telenovela, siempre tiene un giro inesperado. Pero, volviendo a la realidad, ¿qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado, es posible que la situación se calme y que ambos logren seguir adelante con sus vidas por separado. Por otro lado, es posible que la polémica continúe y que el supuesto espionaje de Kerem siga siendo tema